mano armada a los usuarios de los vehículos que llevan la venta. Cada vez más alternativas por poner de López Obrador y nuestra campaña. Lo importante aquí es la tendencia. Esto es las despensas que están entregando ahorita aquí. Desayunos escolares para los niños más necesitados. Andrés Manuel es el peor enemigo de sí mismo. Estimadísimo Esteban Garay, me da mucho gusto que hayas aceptado esta entrevista y antes que pasar al tema que evidentemente es la elección del 2018 y cómo está México, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? Bien de salud, acabo de cumplir 83 años, dice un amigo mío que cumplí 33 años y medio, siglo. Está buena esa. Estoy bien de salud y contento todavía y con ánimo de seguir trabajando. Pues me da muchísimo gusto porque necesitamos voces independientes, voces lúcidas que iluminen la oscuridad de muchas áreas de la vida mexicana. Esteban Garay, ¿qué está en juego, así de manera breve, qué está en juego en esta elección del 1 de julio del 2018? Mira, te lo digo en una sola palabra, el rumbo. Está en juego el rumbo del país. Ese rumbo del país se ha perdido desde 1982, por tomar una fecha. El rumbo perdido es en realidad una madeja que tiene implicaciones de carácter presupuestal y tiene también implicaciones muy importantes de carácter energético. Y me voy a explicar. México ha dejado como Estado nacional los llamados grandes contribuyentes, han pasado a ser grandes no contribuyentes. Hay una trampa clarísima en el mecanismo de la Ley Federal de Ingresos de cada año. México recauda menos del 12% sobre todo su Producto Nacional Bruto, cuando Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania, Francia recaudan arriba del 40%. Por eso al Estado mexicano no le alcanza el dinero para cumplir con sus obligaciones reales, las que tiene en materia de educación pública, las que tiene en materia de salud pública, las que tiene en materia de nueva creación de infraestructura y todo lo demás. ¿Y qué pasa? ¿Cómo llenan el boquete que necesitan para cubrir hasta un 19%, a veces 20%, del gasto sobre el Producto Nacional? Recurren a acabarse el patrimonio energético natural de la nación mexicana, es decir, la herencia de nuestros hijos y de nuestros nietos. Esa es la gran desgracia de México desde hace 36 años. Y lo que se pone en juego en este momento, entre las tres opciones que en realidad son solo dos, es o continuar con el mismo esquema de exportar crudo, importar gasolina cuando tenemos refinerías fácilmente reconfigurables para producir la gasolina de México, y en cambio estamos queriendo cortar fiebres ajenas, queriendo, como dijo un subsecretario de Relaciones Exteriores de México, queriendo resolver la seguridad energética de América del Norte. Y creo que a los mexicanos, con el señor Donald Trump, ya nos quedó muy claro que no somos de América del Norte, no somos ni entenados
de América del Norte. Entonces, la recuperación del rumbo consiste en volver nuevamente al desarrollo propio, desarrollo sin hostilidades ni exclusivismos. Tenemos refinerías para procesar nuestro crudo. Tuvimos instalaciones de petroquímica, tuvimos instalaciones de fertilizantes. Debemos recuperar la industria propia. Es una falacia, Rubén, la que está hablando precisamente el precandidato del llamado frente opositor. La falacia consiste en lo siguiente. Dice él que como el costo de producción de los vehículos eléctricos será equiparable para entonces al costo de producción de los vehículos de combustión interna, o sea, gasolina y diésel, correcto, entonces ya no tiene caso que conservemos el petróleo. Mejor vamos a seguir vendiendo petróleo en crudo e importando gasolina. Para empezar, aún suponiendo que ya no hiciera falta en nuestro país usar gasolina en el 2024, el crudo es materia prima hoy, lo ha sido y lo puede y debe volver a ser. Materia prima de medicinas, de toda clase de petroquímicos, de fertilizantes, de textiles, de un montón de enseres, incluidos tus lentes, ¿verdad? Sí. Entonces, es verdaderamente engaño decir que ya no nos va a servir el crudo, entonces mejor vendámoslo de aquí a 2024. Es verdaderamente insensato que mientras tenemos aquí refinerías que están trabajando a un 30% de su capacidad y que reconfiguradas podrían aumentar la producción, llevemos el crudo a Estados Unidos o cualquier otro mercado en el exterior por conducto de las empresas norteamericanas y en cambio estemos importando gasolina cuando nuestras refinerías trabajar adecuadamente. Como dice un clásico, ya sabes quién, estamos exportando naranjas e importando jugo de naranja. Totalmente. Es verdaderamente insensato lo que estamos haciendo. Entonces, México no tiene petróleo de sobra. Esteban, en este contexto, dices que en realidad no hay más que dos opciones. El llamado Frente, PAN, PRD y el PRI, serían un plan B. ¿Tienen un plan B? Lanzaron a dos opciones disque democráticas. Me acabas de quitar la palabra de la boca. Efectivamente es un plan B. Ellos saben que una persona, sin duda alguna, muy preparada académicamente y un gran burócrata, pero es un hombre que está claramente comprometido con el sistema. Y como ven que no levanta, no te sorprendas si dentro de unos días resulta que el Frente pasa a ser el plan B de la gran oligarquía para que todo continúe igual. Continuar igual significa no cobrar impuestos a los ricos por 700,000 millones de pesos cada año y sacar ese boquete mal del petróleo. Les iba bien hasta 2014. En el 2014, como sabes, se derrumban los precios internacionales del petróleo y se hundió la economía, mejor dicho,
se hundió la finanza federal en México. Hoy tenemos una deuda verdaderamente increíble que ya supera los 2 millones de pesos. O sea, 2 billones en el sentido del idioma español. Sí. 2 millones de pesos es nuestra deuda. Y ya anda por ahí del 48% de todo el Producto Interno Bruto. Es verdaderamente inaceptable la condición en la que estamos. El país tiene que cambiar de rumbo. Bien, para cambiar de rumbo se necesita democracia. Y la democracia pasa por elecciones libres y pasa por periodistas independientes. Yo veo un nado sincronizado, pelotón de fusilamiento, y veo nuevamente a muchas personas que las presentan como personas decentes, intelectuales, etcétera, conductores, que están nuevamente satanizando a López Obrador, es lo que yo veo. No sé qué opinas. Así es, correcto. Es lo que por acá llamamos, como tú sabes, los intelectuales orgánicos. Sí. O sea, están comprometidos con el régimen actual. Y por lo que toca a las elecciones libres, no podemos olvidar, Rubén, que en México tenemos 50 millones de ciudadanos, de seres humanos mexicanos que están en la práctica excluidos de la escuela, excluidos del mercado, excluidos de la vida política, y que se sienten soñados y hasta agradecidos de que venga alguien a comprarles su voto por una despensa, por una pantalla de televisión, por 2 costales de cemento, cuando si tú echas una corridita muy simple, te das cuenta que puedes conseguir la presidencia con 28 millones de votos, y con eso vas a manejar 28 millones de pesos. Luego, tu voto como mexicano vale por lo menos 1 millón de pesos. Y esta gente, pues, te hace recordar la Biblia, el plato de lentejas. Están vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas, por una pantalla de televisión o por una despensa de 500 pesos. Bueno, eso a nivel de la compra del voto, pero a nivel de lo que conocemos como fraude, que esto es parte del fraude. O sea, yo veo que van a intentar hacer fraude otra vez. Yo también veo eso, que lo van a intentar cualquier mecanismo, van a empezar por la compra. Ya volvieron los mismos disruptores a hacer una campaña sucia y después recurrirán al algoritmo para contar los votos a nivel nacional. ¿Y eso qué riesgos tiene, dado que hay un hartazgo enorme? Sí, así es. Ya ni siquiera podemos decir que estamos en 2006 o en 2012. Hoy la gente está a punto de reventar. Por eso también están recurriendo al otro mecanismo, la Ley Nacional de Seguridad, que va a ser tanto como echar el ejército a la calle, y echar el ejército a la calle vamos a tener en la práctica un ejército de ocupación, como los nazis en Francia. Es terrible lo que está pasando en Guerrero. En Guerrero el ejército actúa como ejército de ocupación. Para el ejército en Guerrero, sobre todo en la montaña de Guerrero, cualquier joven de 14 años es un sospechoso de subversión. Cualquiera, solo por el hecho de ser joven, varón o hasta hembra. De 14 años ya, a ver, ¿qué te traes? ¿Dónde está tu hermano? ¿Por qué se esconden? Todo. O sea, actúan como ejército de ocupación. Y
pues mucho me temo que estamos dejando rendijas, pero como también te has dado cuenta, ya distintas instancias ciudadanas, sobre todo de la clase media más escolarizada, cada día hay más resistencia y hay toda clase de oposiciones a que salga la ley en los términos que originalmente presentó el Ejecutivo Federal. Esteban, ¿qué opinión te merece esto que empezó en Estados Unidos? Lo empezaron a reproducir algunos pseudoperiodistas, pero también intelectuales, de que Rusia y el señor Putin están apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Yo digo, a mí que me lo demuestre, pero me parece verdaderamente así de un insulto a la inteligencia, pero está muy montado todo esto. Absolutamente es un insulto a la inteligencia. Ahora, déjame que te diga esto. El punto de arranque consistió cuando un grupo de hackers, todo parece indicar privados, o sea, gente inquieta, juventud de origen ruso, efectivamente, detectó y descubrió que a Bernie Sanders le andaban haciendo trampa en su propio partido, en el Partido Demócrata. Así fue. Que la estructura institucional del Partido Demócrata andaba cargando los dados contra Bernie Sanders y a favor de Hillary Clinton. Todo parece indicar que se trataba de jóvenes rusos, auténticamente hackers, pero no que modificaron nada, simplemente descubrieron, destaparon la chapuza. A partir de ahí, no ha habido quien pare ya esa visión apocalíptica tan arraigada en la mente de los del pueblo norteamericano, sobre todo los angloparlantes, que ven apocalipsis por todos lados, ¿verdad? Y ya vieron que hay ahí un gran, nuevamente un gran complot internacional. Es verdaderamente absurdo. Y por lo que toca a nosotros, pues por el amor de Dios, ¿qué tienen que hacer aquí los rusos? Los rusos lo único que pueden hacer es ponerse del lado de la OPEP, o sea, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, porque ellos sí tienen petróleo de sobra, y lo que quieren es vender su crudo directamente, sin interferencias, ahora sí que ya sabes de quién, ¿verdad? Sin interferencias a la Europa occidental. Y el único interés que tienen de acercarse a México será simplemente de que se haga un frente común, no solo de los países de OPEP, de los países exportadores de petróleo, sino todos los países exportadores, y eso incluye, por supuesto, Venezuela, e incluye también México. Pero de otro modo, no veo ningún interés en que los rusos, país con un gobierno de esencia capitalista, lo subrayo, Rusia es un país que se maneja con economía de libre mercado, donde todavía claramente hay una rectoría económica del Estado, no sé si tan fuerte como la de los Estados Unidos, pero sí hay una rectoría económica del Estado en Rusia, pero ya no hay comunismo, ya no hay oso ruso, tampoco hay oro ruso de Moscú para ofrecerle a nadie. Y sobra decir que siendo Rusia hoy el país más grande en superficie del mundo, el que tiene más recursos naturales propios y que tiene al lado una muy buena relación con su vecino del oriente, que es China, y que establecen por naturaleza, una buena vecindad y una fecunda vecindad
con intercambio de tecnología y con un muy buen comercio de materias primas. Casi podríamos decir que Rusia y China podrían resultar autosuficientes. Entonces, pensar que los rusos tengan algún interés en la política mexicana con Andrés Manuel o con José Antonio Meade o con Anaya, es verdaderamente, como tú dices, un insulto a una inteligencia, pero de puro sentido común. No hace falta ser un gran ilustrado. Que es el menos común de los sentidos. Esteban, Así es. Te quiero preguntar también, a Morena y Andrés Manuel López Obrador se le está criticando. Algunas críticas a mí me parecen legítimas a la luz de la democracia, en los parámetros democráticos, de una nueva política electoral de puertas abiertas, en las cuales viene Gabriela Cuevas, que fue una de sus principales críticas o críticos de Andrés Manuel López Obrador, está jalando de varias. ¿Qué opinas tú de esa? Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, la cuestión con el partido evangelista PES. En tu opinión, ¿es criticable o no esta situación? No tengo tantos elementos. En realidad yo también veo con mi poquito de recelo, pero me he puesto a estudiar con todo detenimiento la declaración de principios del partido Encuentro Social. Y contrario a lo que cree mucha gente, los integrantes y dirigentes del PES serán muy evangélicos, pero por ley cuidaron mucho para poder obtener como condición para obtener el registro del partido ante la autoridad electoral, cuidaron mucho no hacer la más mínima referencia ni siquiera a moral confesional, ya no digo a dogmas de ningún género. Sí subrayan, y esto sí vale la pena que te lo diga, Rubén, sí subrayan su tema favorito, que es la familia como órgano fundamental primario de la organización social. Y me he puesto a comparar con el propio documento de 400 o no sé cuántas páginas de la actualización del proyecto alternativo de nación que está presentando ahora Morena, y he leído con mucha atención el último capítulo donde se habla de valores. Y déjame que te diga, con toda crudeza científica, que hay una gran coincidencia con ese último capítulo del documento del proyecto alternativo de nación, lo cual no me permite decirte que no haya aquí un rasgo fuerte de pragmatismo. A lo mejor a Andrés Manuel se le está pasando un poco la mano en su pragmatismo, aun cuando dijo muy claro que se reservaba el derecho de admisión. Creo que la puerta está muy grandota. Tengo yo el mismo sentimiento. Sí, porque hay quienes dicen que lo están acusando. Usted está creando su propia mafia del poder ahora. Y no se trata de intercambiar mafias. Es lo que le dicen, no sé. Sí. Bueno, primero habrá que ver si logra establecerse como titular único, así lo dice la Constitución, del Poder Ejecutivo Federal. Segundo, ver cuántas de estas personas llegan a puestos de elección popular en el Poder Legislativo. Tercero, en el conjunto, en el cuerpo colegiado, ¿qué peso pueden tener esas personas como claras minorías dentro del cuerpo colegiado del Poder Legislativo? Habrá también priistas y panistas, con seguridad. Entonces, pues ahí es donde va a venir el verdadero forcejeo, pero posiblemente
Andrés Manuel, que es indudablemente un político muy astuto, estará pensando que podrá controlar la situación desde la titularidad única del Poder Ejecutivo Federal. Bien, Esteban, te voy a hacer una penúltima pregunta. El jefe del gabinete del señor Donald Trump, me refiero a John Kelly, dijo abiertamente, no queremos que López Obrador sea el presidente de México. Cuando Estados Unidos no quiere algo, a alguien en el poder, pues no es expresar un deseo al aire. Eso va acompañado de acciones. ¿Qué opinas de esto? O sea, que tengo el mismo temor que tú. O sea, que nada de muro. El muro es nada más de sur a norte, pero no de norte a sur. De norte a sur hay una clarísima interferencia imperial. El imperialismo de los Estados Unidos sigue con sus dos grandes características. Sigue, y estas declaraciones lo confirman. ¿Cuáles son las dos características del imperialismo de los Estados Unidos específicamente? Primero, apropiación de recursos naturales y bases importantes, materiales, económicas. Apropiación directa. Segundo, bases militares para reforzar. Hablar, por ejemplo, de, como lo dijo Tillerson recientemente en su venida a México, de que no conviene que tengamos imperialismos nuevos. Bueno, primero, está reconociendo que hay un viejo imperialismo. Segundo, es absolutamente increíble. Quien ha visto la actuación económica internacional de China, pensar que va a haber un imperialismo con bases militares chinas, cuando sabemos que en la propia China, con el criterio de Naciones Unidas de una sola China, solo hay una gran base militar, que es la de Estados Unidos en Taiwán. ¿De dónde salen ominosamente los grandes portaaviones por el mar de China? Entonces, no es válido confundir un imperialismo con el otro supuesto imperialismo. Son dos cosas radicalmente distintas. Y esas declaraciones lo único que demuestran es que el tal muro es un cuento chino. El tal muro no existe. El tal muro no tiene más propósito de impedir que los muertos de hambre encuentren empleo, que se les remunere, porque la lógica indica y los criterios de las propias Naciones Unidas indican que si yo obtengo en un territorio pacíficamente un empleo en los términos de la ley y el empleador paga impuestos, yo soy automáticamente una persona legal. Entonces, distinguir un empleo legítimo, contraído y contratado con una empresa legalmente establecida en los Estados Unidos y yo trabajo pacíficamente, automáticamente debo ser considerado automáticamente como una persona legal, como un residente legal, puesto que estoy trabajando legalmente para una empresa legalmente constituida que paga impuestos al gobierno legal de los Estados Unidos de América. Y esa barrera es verdaderamente contradictoria a los más elementales derechos humanos. Pero esa barrera tiene un boquetote de norte a sur. Y ese boquetote es que venga Tillerson como secretario de Estado a querer tirarnos línea, no solo a nosotros, ya viste la declaración que hizo con Venezuela y con otras soberanías de la América de acá.
Bien, pues por último, Esteban, ¿qué le dirías a quienes vayan a ver esto una vez que lo publiquemos respecto más allá de su corazón o su ideología? Tenemos, en un momento dado, el Partido Acción Nacional fue para la derecha, para muchos, una reserva moral, de derecha, pero una reserva moral. Para otros, cuando surgió aquel movimiento que desembocó en el PRD, algunos consideraban es una reserva moral. Ahora tenemos un quebranto tremendo, una promiscuidad política brutal y francamente un país al borde del abismo, un país que prácticamente ya no nos queda mucho. O sea, siento que algo tiene que pasar más allá de lo electoral. No es nada más llevar a alguien al poder, sino que desde el poder se convoque a una especie de reconstrucción nacional. Es mi sentimiento, que pasa por cambios educativos, cambios en los programas de televisión, con tanta pornografía, con tanta chatarra, telebasura, algo que verdaderamente rescate lo que en esencia yo creo que el pueblo mexicano es. Pero nos están realmente llevando a los modelos de esta colonización de las conciencias y del concepto de felicidad que nos viene del norte, ¿no? El tener, luchar por tener y no luchar por ser. Por ahí va mi convicción como ser humano, más que ideologías. ¿Tú qué le dirías a los votantes? Bueno, lo único que se les puede decir es que el pueblo mexicano está levantado, no digo en armas, pero está levantado en ciudadanía, y que va a hacer todo el esfuerzo por cambiar las cosas. Porque hasta ese proyecto de salvación nacional, quienes actualmente detectan el poder en México, lo están pervirtiendo, y ese es el plan B precisamente. Panistas, perredistas, de lo que sea, nos van a querer vender la salvación nacional para dejar todo como está. Y todo como está es, como digo, la madeja terrible de seguir malvendiendo nuestro petróleo en vez de cobrar impuestos a quienes sí tienen que pagar impuestos. Mientras en México no se establezca el criterio universal, el criterio de Naciones Unidas, de los impuestos progresivos, aquí no vamos a tener remedio. Y si ese boquete estamos empeñados a quererlo llenar, vendiendo el patrimonio de nuestras futuras generaciones, que es de las entrañas de la madre tierra mexicana, me refiero al crudo, pues no vamos a poder resolver lo fundamental. Y lo fundamental es volver a recuperar pues casi me atrevo a decir, la esperanza nacional, el orgullo nacional. Oye, bueno, te decía que eres la última. Yo cito constantemente, y te utilizo una figura, digamos, cardiológica. Digo que la corrupción está coagulada en las arterias del país. Y ese corazón, esas arterias, con esa corrupción, pues puede dar un heart attack. Vamos a necesitar cateterismo. Bueno, pues cateterizo, ¿verdad? Bueno, pues te pido que estemos en contacto nuevamente más adelante para seguir reflexionando, Esteban. De aquí al 1 de julio es muy importante que tu voz se escuche. Un honor para mí, un saludo cariñoso a todos los compatriotas, y cuando yo hablo de compatriotas, hablo de la patria grande, de aquí hasta Tierra del Fuego. Un saludo para todos. Muy bien, muchísimas gracias, Esteban.